Bien, con nosotros el arquitecto Joaquín Jerónimo, superintendente de pensiones. Arquitecto, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Dani, Luisín, don Freddy. Buenos días, bienvenidos. Los fondos de pensiones son siempre interesantes. Sí. Veo que la gente los quiere, que se coloquen allí, que se coloquen aquí. A propósito del proyecto de creación del Bandex, que establecería el proyecto que el 10% de los que administran las AFP de los fondos de pensiones pasen al Bandex, al Banco de Exportación. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sobre ese tema nosotros externamos una opinión, inmediatamente salió a la luz pública el asunto. Primero, reconociendo la necesidad de que se cree esta nueva entidad, el Bandex, y felicitando al gobierno, al presidente Medina, por esa iniciativa importante, que es un apoyo al desarrollo de la actividad productiva generadora de divisas, generadora de exportaciones. Ahora bien, criticamos y estuvimos en desacuerdo inmediatamente, y así lo externamos, con que se introdujera un artículo a través del cual se estaría obligando a las AFP a que invirtieran el 10% de los fondos de pensiones en títulos emitidos por esa nueva entidad, el Bandex. Y lo dijimos porque simplemente no es posible, ninguna ley puede obligar a un administrador fiduciario a que invierta los recursos que maneja por cuenta de terceros en ninguna entidad financiera o no financiera. Eso está establecido en todas partes. Es decir, que por igual no deberían obligar a que los fondos de pensiones sean colocados en la AFP o en los bancos. No, las AFP no pueden estar obligadas por ninguna ley a depositar o a invertir en ninguna empresa financiera o no financiera, ni siquiera en el propio Estado dominicano. Porque cuando el Estado quiere financiarse con los fondos de pensiones, tiene que emitir títulos en el mercado a través del Ministerio de Hacienda, y las AFP evalúan la medida en que pueden adquirir esos títulos. ¿No ha hecho contacto usted con el presidente, el gerente del BNB, que ha estado impulsando el proyecto? Un proyecto del Poder Ejecutivo, un proyecto del presidente, sí, lo del Bandex, pero evidentemente que ha contado con la defensa y la participación en la elaboración del proyecto del BNB. ¿No ha hecho contacto con él para discutir el tema? No, porque ese no es un tema que está en el marco de la discusión de CIPEN. El proyecto del Bandex se elaboró con participación de la Superintendencia de Bancos, con participación del Banco Central. No CIPEN, CIPEN no tiene nada que ver con esto, absolutamente. Pero debió ser invitado a CIPEN en función de que quien administra los fondos es CIPEN. No, porque en verdad en ningún momento se planteó originalmente que ese banco se capitalizara con fondos de pensiones. Eso fue algo que se agregó aparentemente de manera posterior y sin mucha consulta. ¿Y está en el proyecto? Está en el proyecto. Pero sí. Está en el proyecto, y no solamente está en el proyecto, sino hubo una opinión de un funcionario importante del gobierno, que es el superintendente de banco, y dijo, eso lo pusieron la gente del gobierno. Bueno, pero el ¿Usted proyecto es del gobierno. Del gobierno. Entonces, posiblemente eso haya aparecido allí sin que se discutiera a profundidad ni con el superintendente de banco ni con el Banco Central. Me consta que con el Banco Central no se discutió, y por lo que dijo Camilo, tampoco se discutió con la Superintendencia de Bancos. Usted que conoce la estructura de lo que es el Banco Nacional de la Vivienda y el Fomento, ¿cree que es conveniente que se transforme en banco de exportación? Lo primero es que debe olvidarse del Banco Nacional de la Vivienda. El Banco Nacional de la Vivienda es una plataforma a partir de la cual se construye la nueva entidad, que es el Bandex, tal como está planteado en el proyecto de ley. Es una institución totalmente nueva, tanto así que ustedes vieron que se hizo una negociación entre la Asociación la Nacional de Ahorros y Préstamos y el Banco de Reservas y el BNB, en donde el BNB le traspasa prácticamente la totalidad de la cartera, toda la cartera, que no tiene nada que ver con exportación, cartera hipotecaria, préstamos comerciales, préstamos de agropecuarios, etcétera, se traspasa. Con los mismos intereses. Exacto, y también se traspasan las inversiones que las AFP hicieron en el BNB, se traspasan también al Banco de Reservas. O sea, que es una entidad nueva, que es muy necesaria en todas partes del mundo donde se ha fomentado y proyectado
una estrategia de apoyo a las exportaciones, existe un banco de exportación. En Brasil existe el Bandes, BNDES. En Venezuela hay un Bandes con el mismo nombre. En Corea hay un banco de exportación. Que son los motores del financiamiento. Exactamente, eso es muy necesario. Y ese banco se capitalizaría con recursos del Estado, y luego que se capitalice con recursos del Estado, pudieran haber de entonces pensiones. Puede emitir títulos en el mercado y con el aval del Estado conseguir un mayor apalancamiento con estos fondos. Y sin necesidad de que se figure en la ley pudiera recibir fondos de pensiones. Pero claro, como lo reciben los demás bancos, solamente tiene que estar calificado. Arquitecto, Sí, lo que no se entiende mucho es si los fondos de pensiones son de los trabajadores. Lo que mucha gente no entendemos es la defensa que hacen los empresarios de esos fondos. ¿Y de quiénes son? De los trabajadores. De los trabajadores. Pero sin embargo son los empresarios que viven que esos fondos aquí, que esos fondos. Entonces, ¿por qué, profesores? Bueno, a ver si yo lo entiendo. Yo pienso que los empresarios tienen un celo excesivo porque tienen la falsa creencia de que ellos aportan el 75% de los fondos. ¿Falsa creencia? Sí, porque la ley establece que se cotiza el 10% del salario. Sí. Y el 25% aproximadamente se hace un descuento directo al trabajador y el otro 75% lo aporta el empresario. Pero eso es parte del salario, eso es parte indirecta del salario del trabajador. Sí. Entonces, parece que en función de eso se preocupan mucho por su aporte. Es un aporte real del trabajador. Profesor, déjeme brindarle una taza de café. ¿Cómo no? Café Gracias. Santo Domingo, café del bueno. Bienvenido sea. Pero hay un tema, para que salgamos ya del BNB y entremos a otro asunto, y del Bandex, hay un tema que el BNB defiende cuando se trata de justificar lo del 10% de los fondos de pensiones que irían al Bandex, y es que la ley de modificación, que la modificación que se ha producido en el BNB establece el 10% como para ser depositados en el banco. ¿Es así? Bueno, sí, la ley que transformó el original BNB Ajá. en Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción, que es una ley del año 2003, estableció en uno de sus artículos que las AFP estarían obligadas a adquirir instrumentos, títulos del BNB hasta por un monto, o sea, el equivalente al 10% de sus activos. O sea, obliga a las AFP a invertir el 10% de sus activos en el BNB. A las AFP en el BNB. Y eso pero nunca son los activos de las AFP, no los fondos de pensiones. Los activos de las AFP son algo muy diferente a los fondos de pensiones. ¿Qué son los activos de la AFP? ¿Un teléfono? Porque la AFP no, las AFP están obligadas a tener un activo en proporción a los fondos administrados. Para comenzar, tienen que tener el 1% del patrimonio. Los activos de las AFP al día de hoy sobrepasan los 20.000 millones de pesos, porque son más de 200.000 los fondos de pensiones. Sí. Entonces el 1% son 20.000. En la administración suya del BNB eso se cumplió. ¿Verdad? El 1% son 2.000 millones. En su gestión en el BNB eso se cumplió. Fíjense que sí, se cumplió. O sea, tenían más todavía, mucho más invertido las AFP, mucho más que eso. Y lo tienen ahora también. ¿Cuál es el caso que se da, arquitecto, con la devolución de las pensiones a los trabajadores que no completaron la cuota? ¿Cuál es el tema que hay con eso? ¿Y qué es lo que legalmente se puede hacer? Sí, ese es un punto de mucho interés, aunque es un tema que ha sido tratado únicamente por uno de los medios de comunicación. El Caribe le ha dado mucho seguimiento al tema. Hoy lo trae. A mí me gustaría, sí, que sus buenas relaciones con el señor Linares, Héctor Linares, nos ayuden a aclarar mejor el asunto. Amigo suyo. Para evitar editoriales como el que se produjo en esta semana, el lunes, o sea, en un plano de desinformación total sobre este tema. Lo primero es clarificar de qué estamos hablando. Estamos hablando de la categoría de afiliados de ingreso tardío, en la cual caemos Luisín, don Fred y yo. Usted todavía no cae.
No, porque usted no tenía 45 años en el 2002, ¿o sí? Ah, no. Sí, nosotros sí, Luisín, usted también. Nosotros caemos en esa categoría. Somos afiliados de ingreso tardío. Un afiliado de ingreso tardío es aquel que tenía más de 45 años a la hora en el momento de entrar al sistema y que por tanto no tendría suficiente tiempo hasta llegar a los 60 años para cotizar y acumular dinero para una pensión. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley le dio un tratamiento especial, la ley 8701 le dio un tratamiento especial a esos afiliados de ingreso tardío sobre esa base de que no tendríamos tiempo para acumular en nuestras cuentas para obtener una pensión. Al día de hoy tenemos registrados 420.000 afiliados de ingreso tardío. De ese total, unos 48.000 han recibido la devolución de sus aportes porque llegaron a la edad de 60 años y no acumularon suficiente para obtener la pensión. Se le devuelve completo. Se le devuelve todo su dinero. Eso acumula un total de 323.000 millones. O sea, perdón, 3.223 millones de pesos. ¿Y cuál es el mecanismo para el reclamo? Déjeme explicarle a dónde llega el problema, porque hay un problema. Hay un problema porque al momento de hoy se le ha devuelto al 99.99% de los que han solicitado. Okay. Pero hay un 0.01% que ha tenido problemas para que se le devuelva. Sí. Entonces, hay una campaña fuerte para que se le devuelva el dinero a ese 0.01%. Es eso. Se ha llevado eso a los medios de comunicación. Las AFP han cumplido con lo que le corresponde, le han devuelto a todo el mundo, pero ese 0.01% exige que también se le devuelva a ellos. Ahora, ¿por qué no se le devuelve? Exacto, ¿por qué? Porque la ley planteó el procedimiento a seguir con nosotros, con los afiliados de ingreso tardío, y en función de lo que planteó la ley, el Consejo Nacional de la Seguridad Social en el año 2005 elaboró la norma, la resolución que pauta la forma de devolver ese dinero. Y en función de eso, la CIPEN en el año 2005, no ahora en el 2013, en el año 2005, elaboró la normativa. ¿Y qué dice la normativa? De acuerdo a lo establecido por el Consejo y a lo establecido en la ley, que aquellos afiliados de ingreso tardío, nosotros, cuyos ingresos, cuyos aportes a la Seguridad Social en sus cuentas, al momento de su retiro, al llegar a los 60 años, no alcanzaren para obtener una pensión superior a la mínima, se le devolvería la totalidad de sus recursos. Eso es lo que dice. Entonces, cuando llega un señor de más de 60 años que acumuló suficiente dinero en la cuenta porque tenía altos ingresos, y cuando le calculan que su pensión es de 14.000 pesos mensuales por los próximos 20, 25, 30 años, dice, no, pero mejor devuélveme mi dinero, yo no voy a hacer nada con una pensión tan baja. Y hasta tiene razón, porque si ganaba 200.000 y le van a dar una pensión de 14.000, sí, o sea, no tiene sentido. Pero es lo que dice la ley, es lo que dice el reglamento del Consejo y es lo que dice la resolución de la CIPEN del año 2005. No la, la resolución Jerónimo, como le llama el Caribe, le llama la resolución Jerónimo. No, es la resolución del año 2005. Entonces, es algo que tiene que ser resuelto. ¿Qué han hecho las AFP? Cuando el afiliado dice, entonces, pues devuélvame mi dinero. No se le puede devolver porque la normativa establece que si el dinero alcanza para una pensión superior a la mínima, usted tiene que coger la pensión del monto que sea. ¿Cuál es la mínima? La mínima es la equivalente al salario mínimo cotizable, que es 6.800 pesos más o menos. Pero si es superior yo les digo, ahora mismo hay 12 personas pensionadas en esas condiciones. Y hay un caso dramático. Yo le voy a decir esto es verdaderamente dramático. Cuando yo llego en el año 2010... 12 personas nada más. Sí. Cuando llego en el año 2010, me encuentro un señor de 94 años que está solicitando que le devuelvan 750.000 pesos que tiene en su cuenta. Y la AFP le dice que no, que ese dinero le alcanza para una pensión y que le calculan su pensión de acuerdo a la esperanza de vida, que era al 98, ya estaba sobrepasado en el millero.
Pero bueno, le prorrogaron la vida 4 años. Sí. Le calcularon su pensión y la pensión le daba 22,000 pesos, que luego se va reduciendo con el tiempo, ¿verdad? Y ya va por 8,000, porque el señor ya va a cumplir 98. Sí. Y tuvo que tomar la pensión y el señor hizo esfuerzo. Y la DIDA intervino, mandó cartas al Consejo, a la AFP, a la CIPEN, y no se pudo resolver porque el muro de la ley lo impedía. Entonces a ese señor de 94 años hubo que darle una pensión y él quería que le devolvieran con toda justicia su dinero acumulado. Entonces hay que cambiar la ley, hay que modificar la ley. Esto es parte de todos estos temas que tienen que ser discutidos en el Congreso, para cambiar en la esa agenda ley, legislativa. Va a haber que cercenar 2 o 3. Sí. Muy difícil cambiar esa ley. Hay que cambiar la ley. No es solamente ese tema, hay muchos otros. Eso es dar el paso. Hay voluntad política para eso. Sí, sí, pero mire, ese tema está en la agenda del Ejecutivo. Hay una declaración hoy, era la que hacíamos referencia, de la presidenta del Consejo de la Seguridad Social, que es la ministra de Trabajo, ella dice que está esperando que se someta al Consejo el tema para buscarle una solución. Por lo que usted plantea entonces, no bastaría que el Consejo resolute, sino que habría que modificar la ley. Bueno, ya el Consejo emitió la resolución en el año 2005 al amparo de la ley. Si el Consejo quiere reconsiderar eso y tomar otras decisiones sobrepasándose del marco de la ley, es una potestad del Consejo. Y debo decir que lo ha hecho en otras ocasiones. Lo ha hecho en otras ocasiones. Entonces, si se quieren hacer adaptaciones fuera del marco de la ley, las pueden hacer. Lo que no va a hacer la CIPEN es prohijarlas. Nosotros no podemos decirle al Consejo, haga esto, sabiendo que está fuera del marco de la ley. Sí, para eso tenemos consultoría y asesoría jurídica. Arquitecto, al día de hoy, ¿cuánto suman los fondos de pensión? Son 270,000 millones de pesos. Pero volviendo al punto, es importante que entendamos esto, porque se ha querido decir que es una decisión nuestra ahora, en el 2013, la de provocar que se cambiaran las reglas. Las reglas no se han cambiado, son las reglas que se establecieron en la ley, que se ratificaron en el Consejo y se pusieron en práctica. ¿Usted aboga que se cambien las reglas? Yo estoy abogando porque se cambien las reglas. Ahora, la función del regulador, la función de la autoridad regulatoria, que es la CIPEN, es hacer cumplir la ley y las normas complementarias. Y eso es lo que hacemos, aún en contra de nosotros mismos, porque estamos en la misma situación. Don Freddy, Luisín y yo somos afiliados de ingreso tardío, que tenemos más de 2 millones quizás en nuestras cuentas, y ya el año que viene, o quién sabe cuándo, tendremos que solicitar que nos lo devuelvan también. Y si no cambian la ley, no nos lo van a devolver. Esa es la situación. Esa es la situación. ¿Quién pudiera preparar un proyecto de ley para que eso se cambie, para que sea distinto? Nosotros lo tenemos ya. Y tenemos las modificaciones propuestas en un formato en que se fue enviado al Poder Ejecutivo, y eso será parte de una discusión de una comisión especial antes de ser sometido al Congreso, que yo estimo que deberá ser para la próxima legislatura. Pero ya la modificación de la ley 8701 no aguanta más, porque no es solamente este tema, es el tema también de la inversión de los fondos de pensiones, el tema de las comisiones que cobran las AFP y los temas de salud que están también contemplados en esa ley y que son escabrosos y de una magnitud superior. Profesor, o sea, son muchos temas. El coordinador está detrás de usted diciéndome a mí que me quedan 2 minutos. ¿Usted sabe lo que es? Bueno. Pero miren, pero no podemos dejar, hay temas que no podemos dejar. Por ejemplo, el país conoció lo de una terna que se iba a enviar para el cambio de superintendente. Se habló de José Tomás Pérez, que fue objetado por las AFP. ¿En qué está eso? Mire, eso, a mí hasta se me había olvidado eso. Y ahora es que caigo en cuenta de que yo estoy de paso. ¿Eso en qué quedó? Usted me ha vuelto a la realidad. No, en verdad, yo cumplí mi periodo. Sí. Ya, entonces, ahora se está a la espera. ¿No tenía la opción de hacer un segundo periodo? Sí. Doña Persia estuvo Sí, 2 pero periodos. hay que cumplir un procedimiento, un protocolo que manda la ley. La ley es o sea, clara. no es automático. Sí. No es automático. Entonces, la ley es clara y establece los protocolos y los procedimientos. Ahora el Consejo tiene que reunirse, designa una comisión, hacen una evaluación del desempeño del incumbente. En función de eso se determina. ¿Ya se hizo la evaluación sobre su desempeño? No se ha hecho todavía. Entonces,
Claro, aquí lo que pesa es la decisión del presidente. Sí. Por encima de evaluación y de lo que sea, la decisión del presidente de qué hacer con la función de superintendente. Si el presidente entiende que otra persona debe ocupar el puesto, entonces lo que se hace es que se escoge una terna en el Consejo y esa terna se envía al Poder Ejecutivo para que el presidente designe un superintendente. Entonces estamos en ese proceso, a la espera de que se cumpla ese protocolo. La terna que se envió donde estaba José Tomás Pérez, no se envió ninguna terna, no se escogió ninguna terna. Eso fue todo un rumor, no me consta a mí que haya habido tal propósito, no tengo constancia de ello. Profesor, mire, pronto quiero que usted vuelva para que hablemos de política. Me interesa muchísimo. Usted puede jugar sí. un rol importante en este proceso que vive su partido, el PLD. No, estoy determinado a hacerlo. ¿Ya se alineó con alguno? Estoy alineado totalmente con el Partido de la Liberación Dominicana para que escoja el mejor candidato. Eso siempre ha sido, para así. Ganar las elecciones. Candidato? El candidato lo va a determinar las circunstancias. Eso siempre lo importante es que tenemos un abanico. ¿Usted no tiene punto de mira todavía? Yo diría que... Lo tiene, pero no lo quiere anunciar. Yo diría que las circunstancias se están dando alrededor de la posibilidad de que el presidente Fernández vuelva a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, ya usted pero orientación eso tenemos que discutirlo de una manera bien detallada. Mire, tan correcta esa observación. Arquitecto Joaquín Jerónimo, superintendente de pensiones, estará con nosotros próximamente hablando de política. Gracias por acompañarnos, profesor. Gracias a ustedes. Vamos a publicidad, regresamos en breve con la parte final del programa.